En la serie de cicatrices de esperanza hemos descubierto que la esperanza es un sentimiento de expectativa y de deseo por cierta cosa específica que suceda. Para el cristiano, la esperanza no es simplemente un anhelo, un deseo inalcanzable. Lo que es único de la esperanza cristiana es que es una realidad fija, aunque futura. Es una realidad fija, aunque futura, basada en la muerte y en la resurrección de Cristo. Es por eso que las cicatrices de Cristo son cicatrices de esperanza. Porque a través de sus heridas, a través de sus cicatrices, nosotros podemos hallar sanidad y restauración y redención. Él nos da la esperanza cristiana, una esperanza viva. Y mire, la esperanza puede hacer dos cosas en su vida. Primero, dependiendo de cuál es la fuente de su esperanza, puede tener la opción 1. Dependiendo también de su fuente de esperanza, puede obtener también la opción 2. Así que la esperanza puede hacer una de dos cosas en su vida, dependiendo de la fuente de esa esperanza. Y ella lo puede desanimar, desalentar, o ella le puede alentar a continuar adelante. La fuente de su esperanza va a hacer toda la diferencia en su vida. Así que le invitamos, ¿verdad? Especialmente si nos sintoniza a través de las redes sociales, para que el próximo domingo que cerremos la serie, pues pueda escuchar más sobre estos mensajes y descubrir qué es la fuente de la esperanza cristiana. Hemos ya observado en los últimos 2 domingos las reacciones ante el Cristo inesperado, luego las reacciones ante el Cristo resucitado, y hoy estaremos observando y explorando, las reacciones ante el Cristo ascendido. Y la próxima semana cerraremos la serie explorando las reacciones ante el Cristo demorado. En español, la palabra esperanza es derivada de esperar. Es por eso esperanza, esperar. Quizás no lo haya puesto atención, ¿verdad? Pero de ahí es donde viene la palabra esperanza, de esperar. Seguramente has escuchado el decir, ¿verdad? El refrán, el que espera, desespera. ¿Verdad? El que espera, desespera. Y este dicho alude al sufrimiento que padece una persona que espera una esperanza incierta de obtener algo que desea. En otras palabras, aquellas personas quienes esperan pueden comenzar a tener cierta intriga si lo que fue prometido sucederá o no. Todo el mundo sabe que todo tiene un límite. Y la paciencia no es la excepción. Después de un cierto tiempo de espera de una promesa expectante, cualquier persona puede comenzar a dudar. ¿Que no? Puede ocurrir, ¿verdad?, que poco a poco desgastando la esperanza hasta que completamente quede perdida. La desesperación puede ocurrir para cualquier cosa que está esperando algo o alguien, esperando una llamada, esperando un día o un evento. De ahí el dicho, el que espera, desespera. Pues es una invitación a ser más pacientes, a esperar en la esperanza. Por ejemplo, cuando todos van a trabajar en la mañana y todos tienen que comprar, ¿verdad?, su chicken biscuit antes de ir a trabajar a Chick-fil-A. Si no lo ha probado, pruébelo. Ese pollo, mire, está bendecido, ¿verdad? Tanto que hasta cierran los domingos, ¿verdad?
Y usted va a trabajar y está en la línea donde todo mundo quiere ir por ese famoso chicken biscuit o sándwich de pollo, ¿verdad? Y te pones en la fila del drive-thru y esperas y esperas y esperas un poco más hasta que tu instinto se siente capaz de poder realizarlo. La tripa más pequeña empieza ahí a querer comerse la más grande y ahí anda ahí, ¿verdad? Luego finalmente llega al intercomunicador, ¿verdad? Para hacer su pedido finalmente. Gracias a Dios por aquellos que ya tienen esos asistentes que ya están en el camino, ¿verdad? Esperando, recibiendo tu orden. Pero aquellos que no, tienes que esperar al intercomunicador para hacer tu pedido, esperando que la persona de Chick-fil-A reciba su pedido correctamente. Mira, a mí me ha sucedido en estas últimas semanas que he pedido el chicken biscuit y me dan chicken minis. Pero bueno, están buenos como quieran los dos. Esperamos con expectativa esa apetitosa sándwich de pollo, biscuit de pollo. Esperando, ¿verdad? Nuevamente que satisfaga nuestro deseo. Pero ¿qué cuando sucede cuando le dan la orden equivocada? Y no sé usted, pero yo he aprendido a las malas a checar mi bolsita antes de irme. Porque si se va, tiene que volver a regresarse a la línea o tiene que estacionarse, bajarse del carro y decir, hey, me diste la orden equivocada. Y otra vez, esperar y esperar a poder disfrutar ese delicioso chicken biscuit. He ahí el dicho, ¿verdad? El que espera, desespera. En otras palabras, aquellos que deciden esperar pacientemente están sin esperanza. Ese es el reto que tenemos. Pero no todo lo que requiere esperar pacientemente, hermano, hermana, amigo, amiga, esta mañana es desesperante. No todo lo que requiere esperar pacientemente es desesperante. Todo depende de la fuente de la esperanza, de su esperanza. La realidad es que ninguno de nosotros le gusta esperar. Pero la realidad también es que todos tenemos que esperar en algún momento de nuestras vidas. Vivimos en un mundo caído donde hay momentos de dolor, angustia, que causan cicatrices a nuestras vidas y que nos hacen sentir en determinado momento sin esperanza. Sin embargo, los tiempos de alegría y felicidad ya no están aquí, porque lo que esperamos pacientemente, la resolución completa de nuestro dolor y necesidad o angustia, está lejana. Por toda cicatriz hay una historia que contar. Y todos tenemos cicatrices e historias de cicatrices que nos recuerdan nuestras heridas causadas por el pecado, por la muerte y la separación de Dios. Pero hay una historia diferente. Una historia de cicatrices de esperanza, lo cual puede asegurar que su esperanza sea algo firme, sea algo completa. Hay una historia diferente en lo que refiere a nuestro Señor Jesucristo, quien es la fuente de la esperanza cristiana. Por lo tanto, los cristianos debiesen intercambiar el que espera, desespera, por el que espera, espera. Porque su fuente hace toda la diferencia. La fuente de su esperanza hace toda la diferencia. En tu vida, esta mañana, ¿cuál es la fuente de tu esperanza? Pregúntate por un momento. En tu vida, ¿dónde has depositado tú tu esperanza de la vida? ¿Será una fuente falsa de esperanza o será una verdadera fuente de esperanza? El mensaje de esta mañana de la palabra de Dios nos invitará a poder examinar hoy y determinar dónde está realmente nuestra esperanza depositada. Y con la ayuda de Dios, reaccionar esperanzadamente y correctamente al Cristo ascendido.
La idea principal del mensaje del sermón de esta mañana es la siguiente. Solo las verdaderas fuentes de esperanza no te decepcionarán mientras esperan. Repítela conmigo esta mañana. Solo las verdaderas fuentes de esperanza no te decepcionarán mientras esperan. Eso es clave para tu vida, para mi vida, de poder tener una verdadera fuente de esperanza fija, la cual no te va a decepcionar mientras esperas. Hoy estaremos observando, interpretando y aplicando el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos 3 al 11 y otros pasajes selectos de la Escritura. Y estaremos descubriendo las cicatrices de esperanza ante las reacciones al Cristo ascendido y cómo tú y yo debemos de responder. Encontraremos en el texto bíblico un problema, una solución y una aplicación, enfocándonos en estas reacciones de sus discípulos ante el Cristo ascendido. Y veremos lo siguiente, hermano, hermana. Primero, que las falsas fuentes de esperanza decepcionan. Ese es el problema. Las falsas, fuentes de esperanza te van a decepcionar. Segundo, las verdaderas fuentes de esperanza te van a alentar. ¿Por qué? Esa es la solución. Porque las verdaderas fuentes de esperanza alientan, porque son firmes, son duraderas. Es algo digna de tu confianza, de mi confianza. Y por causa de ello, la aplicación del mensaje entonces es: pon tu esperanza en Jesús, el centro de la esperanza cristiana en tu vida, en cualquier problema, en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, en cualquier sufrimiento. Pon tu esperanza en Jesús, quien es el centro de la esperanza cristiana. Así que abran sus Biblias conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o en una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 1 del libro de los Hechos. Está después del Evangelio según San Juan. Hechos capítulo 1. Le llaman Hechos de los Apóstoles porque relata las acciones, los hechos que hicieron los apóstoles en respuesta al gran mandato que Jesús les dio antes de ascender. Hechos capítulo 1, vamos a leer comenzando del versículo 3 al 11. Mire, yo voy a estar leyendo de la traducción Nueva Versión Internacional, pero cualquiera que sea su versión de preferencia o que tenga acceso, le invito a que lea conmigo Hechos 1, versículos 3 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Note la palabra esperen, subráyala. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Versículo 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Jesús respondió: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraran, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él, o sea Jesús, se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Palabra de Dios. En la sección del texto que acabamos de leer y que has escuchado, Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos, después de 3 días conforme a las Escrituras, Él estuvo en esta tierra entre sus discípulos por otros 40 días más, antes de ascender a su Padre en el cielo. Y el mandato de Jesús es interesante, en lo cual les pedí que lo subrayaran ahí en el versículo 8, ¿verdad? Perdón, no, en el versículo 4, gracias, ya necesito lentes. En el versículo 4, donde les dice que se esperen. Es interesante que notar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mandato, comparado a los otros evangelios, vemos, ¿verdad?, que Jesús les da el imperativo de ir y hacer discípulos. Pero en Lucas, la cual escribió también el libro de los Hechos, si leemos el versículo 1 y 2, nos damos cuenta que es el mismo autor del evangelio según San Lucas, añade esta porción consecuente donde Jesús da este mandamiento consecuente, donde les dice: esperen en Jerusalén hasta que la promesa de Dios sea cumplida, es decir, el regalo, el bautismo del Espíritu Santo. Y el mandato de Jesús entonces, antes de dar la gran comisión en esta esencia a sus discípulos, fue de esperar. A esperar a que Dios el Espíritu viniese para empoderarlos a ir por todo el mundo, a ser testigos de la muerte y resurrección de Jesús, para la promesa de la justicia, de la resurrección, de la gloria, del regreso de Cristo y del reino y de la vida eterna. Algo que estaremos explorando la próxima semana. Pero, ¿qué es la esperanza? Pudieras preguntar. ¿Qué es la esperanza? Bueno, la esperanza por la cultura popular es típicamente describida como este sentimiento o este deseo para que tal cosa buena sea realidad. Es importante de poder notar en esto que el tipo de esperanza humana es una en la cual Dios no está en el centro. Al contrario, esta esperanza humana está centrada en mí, en el yo, en el humano. Una esperanza que cree, ¿verdad?, que si el hombre trabaja y se esfuerza lo suficientemente, todo va a estar bien. Todo va a resultar bien. Y que el hombre, puede hacer este mundo un mejor lugar. Este es el tipo de esperanza sin Dios, en la cual asume la bondad de la humanidad y completamente descarta la depravación del ser humano, el problema del pecado. Es una verdad a medias, una verdad incompleta. Pero entonces, ¿qué es la esperanza cristiana? ¿Cuál es la diferencia? Se puede preguntar. Bueno, la esperanza cristiana es también optimismo, un buen deseo, pero basado en la confianza y la seguridad de lo que Dios está haciendo, en lo cual es su plan, y consecuentemente lo que Él está haciendo para llevar a cabo su plan que ha prometido específicamente en la Escritura. Y note, esta esperanza es centrada en Dios. Y no tanto optimista, siendo sinceros, en términos de la habilidad humana para cumplirla. Porque sin Dios tenemos toda la razón para estar desesperanzados. Porque si nosotros tuviéramos las condiciones adecuadas y si usted pudiera salirse con las suyas para hacer el malo, créemelo, usted haría lo malo. Yo haría lo malo. Es por causa de las consecuencias de nuestras malas decisiones que muchas veces nos detenemos. Así que la esperanza sin Dios no es la respuesta. La esperanza es constantemente mirando hacia adelante y en esta dimensión de teología, lo cual se convierte la prioridad en la escatología.
Muy pronto estaremos estudiando un poco más sobre los últimos tiempos, la escatología, pero para poder entender correctamente la escatología tenemos que entender que la prioridad de la escatología es la esperanza. Es la esperanza específicamente en Cristo, en la cual donde la fe se convierte en la fundación o la base de esta esperanza. Es algo que no vemos, pero está descansando en las promesas de Dios. No es algo que espero que las cosas mejoren, o espero que encuentren una cura para esto, o espero que no vayamos a guerra, o espero que la economía se mejore. No, no es simplemente un deseo. Es más que un deseo. Es más que un anhelo de desear algo. Al contrario, es la esperanza, la realidad, el deseo de una realidad fija, aunque futura, que hace la esperanza cristiana única y diferente. Un buen principio de eso que podemos ver es que la esperanza debe estar enraizada, tiene que tener algún tipo de base firme, o simplemente ese buen deseo, esa esperanza no va a llegar muy lejos, no nos va a llegar muy lejos, especialmente cuando llegue la adversidad. Piénsalo de esta manera. Imagínese que usted está en un road trip, en un viaje, ¿verdad? De vacaciones. Y usted se sube en su carro, ¿verdad? Y maneja. Y usted ve en el tablero, ¿verdad? ¿Qué tanta gasolina tiene? Y le calcula más o menos cuánto millaje su vehículo quema gasolina o utiliza gasolina por galón. Y llena el tanque y le empieza a dar. Y ahora pues gracias a la tecnología está esa lucecita, ¿verdad? Que a veces suena un poco de molestia, ¿verdad? Empieza a sonar pim, 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 para advertirte. Cuidado, busca una gasolinera pronto para echarlo otra vez y seguir. Así también es la esperanza. Usted puede llenar su vida, el vehículo de su vida, con esperanza. Pero si no es la esperanza adecuada, si la fuente de la esperanza no es la adecuada, no le va a durar para todo el viaje de la vida. Va a llegar un momento que va a estar vacío, que lo va a dejar tirada en el camino, con necesidad de auxilio. Es por eso la necesidad de encontrar una fuente verdadera de la esperanza, porque la esperanza enraizada bien en algún tipo de base firme le va a ayudar a llegar muy lejos, especialmente cuando llega el sufrimiento o la adversidad en su vida. Eso nos lleva entonces al problema. Las falsas fuentes de esperanza decepcionan. Las falsas fuentes de esperanza decepcionan. Vamos a ver en los próximos minutos, ¿verdad? Rápidamente en estos pasajes, estas falsas fuentes de esperanza. Que si usted no se ha dado cuenta esta mañana y examina y ve que su esperanza está en una de esas falsas fuentes, cuidado, porque tarde o que temprano, es cuestión de tiempo solamente, que esa esperanza lo va a dejar tirado en la vida. Notemos, ¿verdad?, que los discípulos en el pasaje que leímos están mirando intensamente hacia el cielo. Es interesante porque Lucas hace una declaración específica ahí en el versículo 6. Jesús les acaba de decir que se esperen en Jerusalén. Y en el versículo 6 vemos que los que estaban reunidos, en lugar de decir, ok Señor, vamos a esperarnos aquí como tú dices, ellos le contestan con una pregunta. Interesante. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿Qué significa eso? Bueno, había una promesa que Dios le hizo específicamente a su pueblo, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, en las cuales habría un descendiente de ellos que siempre gobernaría a Israel. Pero la realidad en aquel entonces es que el imperio romano, el César, era el yugo opresor de Israel. Y ellos asumían y conectaban el Antiguo Testamento que el Mesías debiese de liberar a Israel y llevarlo al reino. Y ellos, en lugar de poner sus ojos en Jesús,
hacen esta pregunta. Y el Señor les responde, les dice: muchachos, no pongan atención a eso. Ojos en mí. A ustedes no les corresponde saber esto. Eso es algo de Dios. Y lo cual eso es muy importante, porque las malas noticias es que las falsas fuentes de esperanza lo van a decepcionar. Solo es cuestión de tiempo, créame, lo van a decepcionar. La realidad también es que todos nosotros somos culpables hasta cierto punto de poner nuestra esperanza en una de estas falsas fuentes de esperanza, incluso como cristianos. Es una batalla constante de nuestra tendencia caída de autoconfiarse en nosotros y a confiar en estas falsas fuentes de esperanza. Y tenemos que estar conscientes, porque si no, vamos a ser engatusados, vamos a ser engañados, vamos a ser decepcionados por estas falsas fuentes de esperanza. Y las próximas que les voy a compartir no son necesariamente en el siguiente orden, pero así es como las organicé. La primera, la falsa fuente de esperanza es los métodos humanos de éxito. La primera fuente de falsa esperanza es métodos humanos de éxito. Proverbios 11:7 nos dice: muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder. Note que esto es cuando sucede cuando él o ella, cualquier individuo, pone su esperanza, sus sueños en el tren que está destinado a la tumba. Usted y yo, sin importar qué tan rico o pobre somos, sin importar qué color somos, de qué nacionalidad procedemos, todos estamos en este tren dirigido a la tumba. Esa es una realidad que no podemos escapar por causa del pecado. Y cuando usted pone su confianza en la vida debajo del sol, en el mundo debajo del sol, incluso cuando la definición del éxito, ¿cómo lo define? Tiene que tener cuidado. ¿Cómo define usted el éxito y la prosperidad? Porque muchos alinean su esperanza en lo que la Biblia describe como no éxito. Y la Biblia define el éxito y la prosperidad de una manera muy diferente que la mayoría de las personas entendemos esos términos. Muchas veces en el sentido bíblico el éxito se mira como un fracaso en los ojos del mundo. Eso nos lleva a la segunda. La segunda falsa fuente de esperanza es la maldad humana. La maldad humana. La segunda falsa fuente de esperanza. Miren lo que dice Salmo 62:10. No confíen en la extorsión, ni se hagan ilusiones con sus rapiñas. Y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Esto sucede cuando alguien tiene este hábito, ¿verdad? Este hábito de ganar transeando o haciendo trampa. Se dice entre nosotros, ¿verdad? El que no tranza no avanza. The one who doesn't cheat doesn't advance. Ayudando a nuestras hermanas traductoras. Ese hábito es peligroso, hermano, hermana, amigo, amiga. Ese hábito de hacer trampa para avanzar es peligroso. Porque quizás usted diga: oh, esta ocasión funcionó. Yo hice trampa, yo mentí, yo engañé, yo robé. Eventualmente funcionó en el pasado, pero créamelo, va a llegar a un punto donde eso le va a fracasar y lo va a meter en problemas. Eventualmente, ¿verdad? Dios es paciente, Él demora su juicio, Él lo tolera y nos da oportunidad de arrepentimiento, pero créamelo, su pecado lo va a alcanzar. Especialmente si usted es un hijo de Dios. Él lo va a alcanzar y va a traer consecuencias severas a su vida, como disciplina, pero más que eso, desilusión en su vida. Tercero, la tercera falsa fuente de esperanza es la fuerza física. Salmos 33, 16 al 17 nos dice: no se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede
salvar. La falsa fuente de esperanza, una de ellas es la fuerza física. Si usted mira la Biblia y la historia, vemos, ¿verdad?, que Dios se deleita en frustrar naciones quienes ponen su confianza en su fuerza militar, en su fuerza física. Y Dios usa a personas inadecuadas con el propósito para recordarnos que la victoria le pertenece a Él, que Él es el que hace la diferencia. Sí, Él puede utilizar caballos, Él puede utilizar cualquier fuente para cumplir su propósito, pero al final del día, Dios es quien obtiene la victoria. Eso nos lleva a la cuarta falsa fuente de esperanza: las riquezas. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Pongan su esperanza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. La cuarta falsa fuente de esperanza es las riquezas. Si la historia nos ha enseñado algo, es de que el poner nuestra confianza, nuestra esperanza en las riquezas es absolutamente desastroso. Note que Él no está diciendo aquí que a los ricos de este mundo no debiese de haber riqueza. Él no está diciendo eso, no. Lo que Dios dice, ¿verdad?, y nos prospera financieramente a su gente en este mundo o a la iglesia por varias razones, pero debemos tener cuidado en no depositar nuestra confianza en las riquezas, en nuestra capacidad financiera. Debemos tener cuidado y debemos de cuidar no solamente nuestra actitud, pero nuestro corazón. Porque Dios es quien le da fuerza a usted para ir a trabajar. Dios es quien le da a usted la capacidad mental para poder sacar lo que usted tiene materialmente. Pero no malentienda. Esas riquezas no deben de controlar su vida o la ambición por esas riquezas. Dios está interesado en que usted confíe en Él solamente y no en su cuenta de cheques o de ahorros. Eso nos lleva a la quinta falsa fuente de esperanza: las malas revelaciones. Ezequiel 13:6 nos dice: sus visiones son falsas y mentirosas, sus adivinaciones también. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. Como cristianos no debemos tener nada de tolerancia, cero de tolerancia para falsos profetas y malas revelaciones. Pero para ello tenemos que entender la palabra de Dios. Y si usted no sabe cómo interpretar la palabra de Dios, mire, hay una clase que está sucediendo hoy en día a las 9 de la mañana en el Salón 203, donde estamos aprendiendo a cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Y esto le va a poder ayudar a identificar malas revelaciones. Debemos de tener cuidado no solamente de malas revelaciones, pero también tener cuidado de falsas promesas, ya sea de científicos o ya sea de políticos. Y estoy pensando en estas promesas o profecías de cómo la humanidad va a arreglar el problema del calentamiento global o lo que sea, o cura para esto, tratamientos para eso. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo y lo que la Biblia dice es: no ponga su confianza en eso. Si lo encuentra, si hay solución, qué bueno, gloria a Dios. Pero su confianza al final del día está en Dios. No ponga su esperanza en eso. No diga usted, bueno, voy a comer lo que yo quiera y en 20 años, quizás en 20 años van a encontrar una cura para la diabetes. No. Sea activo. Confíe en Dios, coma bien. Es mejor que no planee a que encuentren una cura para la diabetes, porque si no, lo va a defraudar y va a pagar la factura, la consecuencia en su senectud. Y bueno, tenemos también a los políticos, y no vamos a entrar mucho en detalle, pero vemos que la historia de la política, de los políticos, son una grabadora de promesas quebrantadas.
Todo el mundo dice, yo tengo la solución, vota por mí. Yo voy a arreglar tus problemas de impuestos. Yo no estoy diciendo que no vote. Lo que estoy diciendo es no ponga su confianza en ellos y en las promesas falsas, sino en Cristo, que solo el reino de Cristo va a poder establecer paz y verdadera justicia. No ponga su confianza en eso. Sexto, malas interpretaciones, conectado con las malas revelaciones, ¿verdad? Juan 5:45 nos dice, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Y puede decir, espérame, ¿qué no se supone que debemos de confiar y poner nuestra esperanza en el Antiguo Testamento? ¿En Moisés, quien escribió gran porción del Antiguo Testamento? Sí, pero el problema está aquí en la mala interpretación de los fariseos, quienes dicen, ¿verdad? Hey, esto es lo que debemos hacer. Mire, en la casa de la familia Cerdá tenemos esta regla y de seguro que mis hijos cuando crezcan se van a fastidiar de esta regla, ¿verdad? Que voy a repetirles vez tras vez que pueda. La cual es, usa las cosas para el propósito por el cual fueron hechas. Usa las cosas, cual sea que sea, para las cosas que fueron hechas. Y lo saqué yendo al gimnasio. Si usted va al gimnasio y ve la máquina de ejercicio, ahí le viene un montón de stickers de cuidado, ¿verdad? Aviso. Y les dice, usa esta máquina para el propósito que fue destinada. Porque si no te vas a lastimar, vas a pagar las consecuencias, ¿verdad? De ahí la saqué. No fue nada, una revelación especial, nada. Fue yendo al gimnasio, ahí vi eso. Pero lo que eso significa es que usa el equipo que sea de ejercicio para el propósito para el cual fue destinado. Y lo que eso significa en la casa es no uses una cubeta de pintura o lo que sea para tratar de alcanzar algo en la alacena. Ese no es el propósito de esa tina. Ve y saca una escalerita, unos escalones para poder sacar. Ese fue el propósito de esa escalera. Y ahí lo saqué. Usted usa las cosas para el propósito por el cual fueron hechas para ser usadas. Y mire, si usted hace esto va a minimizar accidentes que puedan suceder, desilusiones que pueda usted experimentar. Y lo mismo es verdad para con la Biblia. Si usted toma lo que Jesús dice y lo mal interpreta, lo mal usa, por el cual no fue destinado para decir eso, entonces usted está utilizando esas palabras o esos principios bíblicos no para lo que Dios destinó. Y los judíos aquí estaban utilizando esto para enfatizar su propia justicia, cuando de hecho Él les está diciendo, esto los va a llevar solamente a la condenación. Les va a llevar que ustedes son pecadores, quebrantadores de la ley. Así que no ponga su confianza en las malas interpretaciones de Moisés o de quien sea. Eso entonces nos lleva, caramba, vimos todo ya lo malo, todo deprimido. Mire, pero la historia no se acaba ahí. El segundo punto nos lleva a las verdaderas fuentes de esperanza. Alientan, lo animan a que si usted se queda en el camino y está, eso está difícil, esta tormenta de la vida está difícil, no sé cómo voy a pasar ese sufrimiento, esta adversidad. Mire, refúgiese, ponga su confianza en la palabra de Dios. Porque le aseguro, eso no lo va a defraudar, lo va a alentar, le va a decir, ánimo, sigue, persevera, confía. Aunque el mundo al lado se esté desmoronando, las verdaderas fuentes de esperanza alientan. Y en los próximos minutos vamos a ver qué son estas fuentes verdaderas de esperanza, ver este lado positivo. Y vamos a ver desde el principio que la esperanza viene del Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que la primera verdadera fuente de esperanza viene de Dios el Padre. Miren lo que dice Salmo 62:5. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. La esperanza viene de Dios. Él es la fuente final de toda la esperanza y de toda cosa buena. Segundo, la segunda verdadera fuente de esperanza es Jesucristo, Dios el Hijo, el Dios encarnado.
1 Timoteo 1:1 nos dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Él es la esperanza encarnada. Lo que esto significa es que todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús dice, todas sus interacciones manifiestan estas cosas por excelencia. Tercero, la verdadera fuente de esperanza, el Espíritu Santo. Romanos 5:5 y dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Se puede preguntar, ¿por qué la esperanza cristiana no defrauda? Y hemos ya visto muchos tipos de fuentes de esperanza, ¿verdad? Que defraudan. Pero la esperanza cristiana no defrauda porque es un regalo del Espíritu Santo, el que Él ha inundado nuestros corazones con el amor de Dios. Y noten, no es simplemente una emoción, aunque tiene dimensiones emocionales, no está basada en cómo yo me sienta, sino está basada en la verdad de Dios, en este hecho teológico, en esa verdad teológica, que el Espíritu Santo ha traído seguridad, que en Cristo, en nosotros, Él está intermediando vida a nosotros. El Espíritu nos asegura que cuando la adversidad o el sufrimiento nos acecha, podemos confiar, porque Él es la garantía del cumplimiento de la esperanza. Aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo vea, yo puedo confiar en la promesa de Dios. Cuarto, la cuarta verdadera fuente de esperanza, el recordatorio de la fidelidad del Señor. El recordatorio de la fidelidad del Señor. Mire, Lamentaciones nos dice lo siguiente, capítulo 3, 21 al 23. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Yo tengo esperanza, ¿por qué? Porque yo recuerdo algo. La fidelidad de Dios. Uno mira hacia atrás y mira y tiene que reorientarse. Yo puedo fallar, usted puede fallar, pero Dios no. Él es una fuente verdadera de confianza. Y realizando estas tres dimensiones en el pasado, en el presente y en el futuro, es cuando podemos ver y recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Es por eso importante de compartir nuestras historias de adversidad, porque es un recordatorio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Dios siempre ha cumplido sus promesas, amigo, amiga, y lo seguirá haciendo, porque Él es Dios. Así que Dios nunca romperá sus promesas para nosotros. Quinto, la quinta verdadera fuente de esperanza, perseverancia en el sufrimiento. Romanos 5, 3 al 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia produce carácter. Y el carácter produce esperanza. La Nueva Versión Internacional utiliza esta palabra entereza, que es un proceso donde está construyendo, se está desarrollando. Las tribulaciones son grandiosas. Nadie dice eso. Nadie dice, sufrimiento, dolor, sí, dame más. Nadie dice eso. Y eso no es lo que dice la Biblia, para dejar en claro. Tiene que seguir leyendo para leer esto. Vea después de la coma. La Biblia hace lo que todo buen comunicador hace. Nos llama la atención, nos provoca a decir, ¿qué? ¿Cómo que en el sufrimiento voy a gloriarme, voy a dar gracias a Dios por ello? Lo que dice, ¿verdad? Eso no puede ser verdad, y eso nos lleva a verdad. ¿Cómo puedo yo exaltar a Dios en las tribulaciones? ¿Cómo? Bueno, lea después de la coma y va a ver, ¿verdad?, que la tribulación o el sufrimiento produce perseverancia. Porque como todo en este mundo va a pasar. Tiene un principio y tiene un final. Y cuando esto pase, ¿verdad?,
Lo que nos dice la Escritura es que aunque pase por el sufrimiento, distintos que sean, puede ser algo pequeño o puede ser algo mayor, cualquiera que sea que usted encuentre estas adversidades y tribulaciones, usted puede, dos opciones, o se lo lleva a la corriente o puede usted estar firme en el poder de Dios. Y mientras usted venza adversidad tras adversidad, sufrimiento tras sufrimiento, ¿verdad? Lo que eso significa es que usted adquiere victoria más victoria en Cristo en medio de las tribulaciones. Y esto crea perseverancia. Esto crea la habilidad para que usted siga adelante. Y a través de la adversidad o el sufrimiento desarrolla la perseverancia. Y a través de la perseverancia usted desarrolla carácter. Y a través de ese carácter usted desarrolla esperanza. Después de que haya sufrido esta pequeña tribulación, usted puede enfrentarse a tribulaciones más grandes. Usted puede inspirar confianza en el Cristo ascendido a otros por causa de su historia de adversidad. Eso nos lleva a la sexta verdadera fuente de esperanza, el alientamiento de la Escritura. Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Tenemos esperanza por causa de la Escritura. La perseverancia de otros se convierte en un aliento para nosotros. Mire, yo no soy perfecto en esto, pero trato lo más que pueda de aprender de los errores y horrores de otras personas, pero también de las victorias de otras personas. Y si usted puede hacer esto, amigo, amiga, hermano, hermana, le va a salvar mucho dolor del corazón en su vida. Usted puede decir, caramba, el mentir y el engañar a esta persona le resultó la ruina en su vida. Quizás yo deba de abstenerme de eso, no hacer eso, no tomar esas mismas decisiones que este individuo o individua. Pero quizás también la perseverancia y el no correr, dejar las cosas ahí y de seguir bajo la yunta, de seguir bajo el camino que está delante de nosotros, hacia adelante, de perseverar, también nos ayuda porque aprendemos de otras personas, específicamente personas de la Biblia. La Biblia ha sido criticada por muchas personas de otras religiones o de otras fes porque a veces es muy ruda. A veces nos dice las cosas tal como son y nos dicen las cosas muy realistas. Nos dice, esta persona fue pecadora y nos da ejemplos. Sí, mira, este hombre se la pasó durmiendo con esta. Si lo encuentra, si lo busca, lo va a encontrar en la Biblia. O nos dice, ¿verdad? Este engañó de esta manera, este mató a tal. Mire, estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. Porque ¿qué tal si eso nos sucede a nosotros? Así como ellos pueden tener victoria, usted también puede tener. Eso nos da esperanza. Finalmente, séptimo, la verdadera fuente de la esperanza es la fe. Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Fe es la manifestación presente de la esperanza. Es la esencia de las cosas que esperamos. Así que tenemos cosas por las cuales esperamos. Y noten, es específica en estas cosas que esperamos. El contenido de esa esperanza es específica. No es simplemente algo inmaterial, algo que realmente no podemos conocer, sino es algo definido. Esas cosas son actuales, realizables, que nosotros podemos esperar, y vamos a explorar esto más a detalle la próxima semana. Así que venga, no se quede en casa. Porque miramos hacia adelante y la fe es la confianza, la convicción, la creencia en algo, pero no en algo inmaterial, sino en algo fijo, en algo explícitamente detallado. Usted sabe, la Biblia nos llama a que creamos en muchas cosas que en el pasado, que son en el pasado, y que nosotros no estamos presentes para ellos. Y nos pide entonces confiar en las cosas que no podemos ver en el presente o en el futuro.
Por ejemplo, yo no sé usted, pero yo no puedo ver a Dios obrando en mí. Yo no puedo ver a Dios obrando en mí, pero la palabra de Dios me dice que Él está conmigo. Él me dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero aún yo no sé dónde está. Puedo decir, ¿me ha dejado? ¿No está conmigo? Yo no lo siento. Sabe, hay tradiciones que ponen mucho énfasis en el sentir a Dios. Ya lo sentí otra vez. O decir gracias, qué bueno que sentí a Dios o al Espíritu Santo, porque ya estaba empezando a creer que Él me había dejado. No, eso no es de Dios. La Biblia nos pide que pongamos nuestra fe en cosas que ya son, pero no están aquí todavía. Que ya son una realidad, pero aún están por cumplirse por completo. Esa es la esperanza cristiana, una esperanza orientada hacia el futuro, pero debe de formar o direccionar nuestro presente. Eso nos lleva finalmente a la aplicación del sermón. Pon tu esperanza en Jesús, el centro de la esperanza cristiana, amigo, amiga, hermana, hermana. Pon tu esperanza en Jesús, el centro de la esperanza cristiana. Al poner nuestra esperanza en Jesús, recordamos el gran trabajo que Él hizo en la cruz, que Él murió y fue resucitado, Él fue enterrado y fue resucitado. Es por eso que los ángeles ahí en Hechos 1, ¿verdad? Versículos 11 les dice, Galileos. Si nosotros fuéramos ahí, decían, no sé cómo se dicen los residentes de Frisco, ¿verdad? ¿Frisquianos o como sea que se diga? Residentes de Frisco, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, quien ha ascendido, vendrá otra vez de la manera en que lo vieron irse. Noten aquí la escatología. La escatología básica del Nuevo Testamento es aquella que mira hacia el futuro, es aquella que mira hacia arriba, es aquella que mira a los cielos y espera al Cristo ascendido, es aquella que mira hacia adelante, hacia la restauración, es aquella que mira hacia afuera a los demás, quienes no tienen esperanza, para traerlos al centro de la esperanza. Así que, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues usted debe ir al mundo a proclamar el evangelio, las buenas noticias. Y esto incluye la venida de Cristo como juez y rey. Eso es lo que nos presenta la escatología bíblica, que nos dice, no habrá más maldad, no habrá más llorar, lágrimas, no va a haber más dolor. Que todas estas cosas eventualmente serán hechas nuevas, borradas de la historia. Así que las cosas no se van a quedar como están. Va a haber paz, va a haber justicia. Y todas estas cosas están centradas en el Mesías, quien predijo el Antiguo Testamento y prometió nuevamente que regresará en el Nuevo Testamento. Y encontramos esto en la encarnación de Cristo. Yo sé que me estoy pasando un poquito de tiempo, pero eso es importante. Él va a regresar, Él va a cumplir todas estas cosas. Y ese es un deseo universal que todo mundo desea. Pero cuando usted quita a Dios de la ecuación, cuando usted quita a Dios de esa esperanza, entonces esas promesas concretas de Dios se esfuman. Y ese deseo bueno de la esperanza cambia. Porque entonces ahora el mecanismo y la provisión de cumplir estos cambios son no saludables. Son defraudadores. Pero nosotros como el pueblo de Dios, como cristianos, podemos capitalizar en esta esperanza, en este deseo por justicia, en esta sed por paz, en este deseo por vida eterna. Nosotros tenemos la respuesta. Quizás no lo escuchen al principio, quizás no lo quieran aceptar al principio, quizás tenga que decirlo 12 veces o más. Pero usted tiene que ver, he leído muchas teologías sistemáticas a través de los años
Y la mayoría hacen un buen trabajo explorando la fe cristiana, pero cuando llegan a la parte final, a la esperanza de la escatología, dan esta impresión vaga. Dicen, pues no sabemos qué va a pasar al fin. Solo Dios sabe. No, tenemos una idea exacta de lo que va a pasar y cómo las cosas van a terminar. Esa es la esperanza en Cristo. Esa es la esperanza del cristianismo. Tenemos promesas significativas y concretas que pueden contestar esos deseos profundos y anhelos profundos de la humanidad, lo cual vamos a explorar la próxima semana. Jesús es el centro de la esperanza cristiana. Así que pon tu esperanza en Jesús al encomendarle tus heridas de adversidad. Pon tu esperanza en Jesús al esperar y obedecer su mandato de proclamar, de ser testigo, de hacer discípulos. Pon tu esperanza en Jesús, quizás para el perdón de tus pecados. En conclusión, Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, pero la realización del Evangelio no termina allí. Jesús ascendió, pero la historia culminará hasta que Él regrese a reinar. Amén. Esta es la esperanza del Evangelio. Esta es la esperanza cristiana. No es un deseo, no es simplemente un anhelo bueno, ni tampoco es un querer inalcanzable. La esperanza de Cristo es una realidad fija, aunque futura, basada en las Escrituras, que nos manda a esperar y vivir en el ya, no todavía. En el ya, no todavía. En el ya realidad, pero todavía no. En Jesús. Él va a regresar verdaderamente. Él va a cambiar este universo. Él va a traer el reino celestial. Eso es un hecho bíblico y teológico. Esa es la esperanza cristiana. Recuerda el problema. Las malas fuentes o las falsas fuentes de esperanza le van a defraudar. Pero la solución es que las verdaderas fuentes de esperanza lo van a alentar. Así que ponga su confianza en Jesús, el centro de la esperanza cristiana. Aquel que espera, desespera, pero para el cristiano, aquel que espera, espera en Cristo. Pon tu esperanza en Jesús, el centro de la esperanza cristiana, para la gloria de Dios esta mañana. Reacciona ante el Cristo ascendido al esperar por su promesa.